Hoy vamos a retomar nuestra serie de sermones en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver uno de esos episodios que son súper conocidos. Tal vez es uno de los episodios más conocidos del ministerio de Jesús. Se trata del episodio con Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Quisiera que comenzáramos leyendo los primeros 3 versículos. Hoy vamos a ver el pasaje completo. Muchas veces lo segmentamos, muchas veces sacamos lecciones intermedias en cada porción. Pero si hay algo que es importante cuando vemos estas señales que Jesús hace, es que no saquemos las lecciones intermedias de lo que Él está tratando de hacer como un todo. Desde que este pasaje comienza hasta que termina, el Señor está tratando de darnos todas una cantidad de lecciones que están enmarcadas en un propósito. Y para entender, para ver la relación entre cada cosa, tenemos que verlo completo. No vamos a entrar como hemos hecho otras veces, en detalles específicos de algunos de los versículos que vamos a leer, sino vamos a mantenernos enfocados en el texto entero, en lo que el Señor nos está revelando a lo largo de todo el pasaje, desde que comienza cuando a él le anuncian que su amigo Lázaro está enfermo, hasta que finalmente Lázaro resucita. Vamos a, antes de comenzar con la lectura, orar brevemente. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien trabaje en nuestros corazones con su palabra, y que a través de este pasaje entendamos la magnitud de la persona de Jesús, la magnitud de su obra, y aprendamos a confiar y a creer en Él con mayor intensidad. Padre, estamos aquí, Señor, para ti, por ti, a través de ti. Estamos aquí porque tú nos rescataste, Señor, y hoy nos has traído delante de ti a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar uno de los pasajes, Señor, más potentes que tiene la Escritura, una de las señales más tremendas, Señor, que Jesús hizo durante su ministerio. Y queremos pedirte que seas tú quien nos hable, que seas tú quien nos transforme, que seas tú quien se comunique con nosotros a través de este texto, Señor. Que no seamos nosotros poniendo nuestras ideas, que no sea yo como predicador, Señor, dando interpretaciones novedosas o diferentes a lo que tú originalmente quisiste comunicar, y que no seamos ninguno de nosotros, Señor, entendiendo esto como nosotros queremos, sino como tú quieres que lo entendamos, Señor. Que sea tu palabra hablándonos, que sea lo que tú originalmente quisiste comunicar, lo que nos llegue a cada uno de nosotros, y lo que transforme nuestros corazones, lo que cambie nuestra manera de pensar, y lo que nos acerque más a ti e incremente, Señor, nuestra intimidad contigo. Te damos el honor, te damos la gloria, y ponemos este tiempo nuevamente delante de ti, en nombre de Jesús. Amén. Ok, antes de ir a los puntos del sermón, vamos a comenzar viendo un poco lo que pudiéramos decir que es el contexto del pasaje. En los versículos 1 al 3 nos dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, en el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Para que entendamos la magnitud de lo que estaba pasando en ese momento, es importante que recordemos que Lázaro y sus hermanas no eran personajes desconocidos para Jesús. Ahí mismo el texto nos dice: tu amigo querido está enfermo. Y sabemos por otros pasajes que Jesús solía quedarse en casa de María y Marta. De hecho, nos dice el mismo pasaje que fue María la que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Le ofreció aquel perfume maravilloso, aquel perfume que estaba destinado a un propósito diferente y que era costosísimo, y que probablemente era una herencia que era muy valiosa, y ella se la dedicó y se la entregó enteramente al Señor. Sabemos por otro pasaje que María, cada vez que el Señor estaba de visita en la casa, estaba a los pies del Señor escuchando las enseñanzas,
que Marta estaba ahí pegando brincos de un lado para otro, atendiendo a la gente, y que incluso le reclamó al Señor que por qué María no atendía a la gente. Y Jesús mismo le dice que ella tenía la mejor parte y que esa parte nadie se le iba a quitar. El hecho es que María, Marta y Lázaro eran amigos íntimos del Señor, eran personas muy queridas para Él. Eran cercanos, como que nosotros hablemos de gente que está muy cercana a nosotros y que nosotros amamos mucho. Y Jesús recibe esta noticia, lo mandan a llamar: Señor, tu amigo querido está enfermo. Ahí comienza todo el episodio. Y a lo largo del pasaje lo que vamos a ver son 4 cosas que Jesús hizo en medio de toda esta situación para que sus discípulos creyeran y confiaran en Él. Los fue llevando a creer y a confiar. Y vamos a ver a lo largo de este pasaje 4 lecciones tremendas. La primera es que Él preparó el terreno para que sus discípulos entendieran la señal. Él preparó el terreno para que sus discípulos entendieran lo que estaba ocurriendo ahí. En el versículo 4, justo después de lo que acabamos de leer, nos dice: cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Fíjense lo primero que Jesús dice: lo que está pasando aquí es para la gloria de Dios. A través de esto yo seré glorificado. El propósito de lo que está por pasar es que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Todo lo que ustedes van a ver en los próximos días es para mi gloria, dijo el Señor. Versículos 5 y 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Fíjense lo tremendo de esto. Él les dice a los discípulos: todo lo que van a ver, todo lo que está pasando, esta enfermedad que está viviendo Lázaro es para mi gloria. Los discípulos escuchan a Jesús diciendo esto. ¿Y qué esperan que ocurra? Que inmediatamente vayan a donde está Lázaro. Pero Jesús se queda 2 días más donde está. En pocas palabras, Él propició la prueba y propició el milagro. O como le llama Juan, la señal. Él, vamos a estar claros, ni siquiera tenía que ir a Betania para que Lázaro fuese sanado. ¿Recuerdan el episodio con el siervo del centurión? Él no tenía que ir a Betania, él podía sencillamente decir: y Lázaro quedar sanado. Sin embargo, no solo no lo sanó en el instante, sino que no hizo lo que sus discípulos estaban esperando, no hizo lo que María y Marta estaban esperando, y es que era salir corriendo a sanar a Lázaro. Él esperó. Él propició, no solo permitió, propició que Lázaro muriera. Propició la prueba, propició el momento, propició lo que iba a ocurrir después, la señal. Y en los versículos 7 al 10 nos dicen: después dijo a sus discípulos, a los 2 días: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. ¿De qué luz está hablando Jesús y de qué oscuridad está hablando Jesús? La luz es Él. Y ellos dicen: pero ¿cómo vamos a ir allá si están buscando para matarte? Yo soy la luz, no hay tropiezo posible. Básicamente, si Él es la luz y ellos andaban con Él, no debían preocuparse por los tropiezos que pudieran encontrar en el camino. Ellos estaban enfocados, ni siquiera Él les había dicho: esto es para mi gloria, y ellos estaban enfocados en lo que la gente de alrededor y lo que los fariseos y que los líderes religiosos podían hacer. No tenían la mente
y la vista fijada en lo que él estaba haciendo y en que esto era para su gloria. Versículos 11 al 15 nos dicen: dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allá, para que crean. Pero vamos a verlo. Fíjense qué tremendo esto. Jesús les informó sobre la muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto, pero les dice que era parte de ese plan. ¿Para qué? Para que ellos creyeran. Nos quedamos aquí 2 días hasta que él muriera, porque era parte de lo que estaba definido que ocurriera. Y el propósito de todo esto es que ustedes crean. Entonces Tomás, dice el versículo 16, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también para morir con él. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Tomás? ¿Dónde estaba puesta la mirada de los discípulos? Si vamos para allá nos van a matar. Bueno, vamos. Jesús permitió la muerte de Lázaro. Les dijo: esto es para la gloria de Dios y para que ustedes crean. Pero también permitió la angustia en ellos. Permitió que todas esas cosas que ellos estaban sintiendo afloraran. Jesús sabía que sus discípulos estaban angustiados, claro que lo sabía. Jesús sabía que tenían miedo de ir para allá, claro que lo sabían. Sabían que estaban tristes por la muerte de Lázaro, claro que lo sabían. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos nosotros cuando pensamos que el Señor permite y propicia momentos dolorosos en nuestra vida para que creamos en Él? Y que el fin de todo eso, el fin de todo ese sufrimiento es su propia gloria. ¿Qué sentimos nosotros cuando nos enfrentamos a la realidad de que el Señor no solo permite, sino que propicia sufrimiento en nuestra vida para acercarnos a Él, para moldearnos, para hacernos creer y para que su nombre sea glorificado? Es una pregunta importante. Es una pregunta fundamental en la vida de un cristiano, porque cuando vemos la vida de los cristianos a través de la historia, ha sido una vida de persecución. Cuando vemos la vida de los cristianos en esa iglesia primitiva, fue una iglesia perseguida y no ha dejado de estar perseguida por los siglos. Cuando vemos la vida de los propios apóstoles, fueron perseguidos y sufrieron por Cristo. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Qué sentimos nosotros cuando nos enfrentamos a esta realidad? ¿Es normal sentir angustia? Sí. Es normal sentir angustia. Pero el Señor nos dice: yo estoy permitiendo esto para que ustedes crean y para que mi nombre sea glorificado. El fin de todo esto no es la muerte, es la vida eterna. Vamos a continuar con la lectura. Y vamos a pasar ahora de este episodio en que están con los discípulos a ver lo que pasa con las 2 hermanas. Tiene como 3 movimientos. Uno, el movimiento inicial con los discípulos, después el movimiento con ambas hermanas, una parte con Marta, otra parte con María, y finalmente la resurrección de Lázaro. Vamos a ver qué pasó con las 2 hermanas. Y esto tiene dos caras. Una es que Él guía a los suyos a entender quién es Él y a que confíen en su obra. En este caso lo hace con Marta. Versículos 17 al 20. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de María y Marta a darles el pésame por la muerte de su hermano.
Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. No sé qué sienten ustedes cuando leen esto, pero yo particularmente hubiese esperado que la primera que iba a salir corriendo era María. Que Marta se iba a quedar arreglando todas las cosas, disponiendo todas las cosas para el sepelio, pero que María iba a salir corriendo al encuentro del Señor. Pero en su lugar fue Marta la que salió. Y uno se pregunta, ¿será porque Marta aún no había entendido o aún no había escuchado cosas que María sí había escuchado cuando estaba ahí a los pies del Señor, escuchando, y mientras tanto Marta estaba dando vueltas por ahí? Definitivamente la realidad espiritual de María era diferente a la de Marta. María había intimado y había interactuado con el Señor de maneras que Marta no lo había hecho porque estaba pendiente de otras cosas. Mientras Él estaba enseñando, ella estaba atendiendo a la gente. María estaba escuchando y Marta estaba por ahí dando vueltas como un pajarito de aquí para allá, buscando, sirviendo a los demás, pero sin escuchar lo que Cristo estaba diciendo. María había escuchado esas enseñanzas de primera fuente, pero Marta no. ¿Podemos decir que esa fue la razón? No. Pero definitivamente la posición de Marta y la posición de María frente a la muerte de Lázaro no ha debido ser exactamente la misma. Vamos a ver qué pasa cuando Marta llega donde Jesús. Nos dice, versículos 21 y 22, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y quiero que nos fijemos en la entonación, porque creo que la entonación de esa frase, que la vamos a leer 2 veces en este texto, es diferente en cada vez. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Lo primero que Marta le dijo a Jesús fue, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Parecía una especie de reclamo, pero a la vez una petición. Como decirle, tú pudiste haberlo evitado porque te avisamos a tiempo, pero no viniste inmediatamente. Sin embargo, yo sé que aún Dios te dará todo lo que le pidas. El texto no nos dice explícitamente que Marta le estaba pidiendo que resucitara a Lázaro, pero uno pudiera asumirlo. Está muerto, tú hubiese podido evitar que muriera, pero el Señor te puede dar, Dios te puede dar todo lo que le pidas. Y a primera vista sí pareciera que Marta, estaba pidiendo a Jesús que intercediera para que Dios le devolviera la vida a su hermano. Y no sé si se dan cuenta de en quién está poniendo Marta el peso de la resurrección de Lázaro. Dios te dará todo lo que le pidas. No sé ustedes, pero a mí me parece que Marta como que aún no estaba muy clara de quién verdaderamente era Jesús. Ella como que no pareciera por el texto que ella como que no había terminado de entender con quién estaba hablando. Ella estaba consciente de que él era un enviado de Dios, por lo menos eso pareciera, pero no sabía que estaba en la presencia de Dios mismo. Y esta confusión pudiera parecer trivial. A primera vista pudiera parecer, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Si es un enviado de Dios o es Dios mismo. El punto es que no es trivial, hermanos, es fundamental. De hecho, ahí está la base, está el corazón mismo del Evangelio. El Evangelio no se basa en que Dios envió a alguien a morir por nosotros. El Evangelio se basa en que Dios mismo se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Fue Él el que vino a la tierra. Fue Él el que se ofreció. Fue Él el que lo planificó. Fue Él el que lo ejecutó. Fue Él el que pagó con su propia sangre. El Mesías no era sencillamente un enviado de Dios. El Mesías era Dios en la tierra caminando entre los hombres. Ahora es interesante que Jesús la fue llevando
paso a paso del lugar donde ella estaba, de lo que ella creía en ese momento, hacia una comprensión más profunda de quién era él verdaderamente. Fíjense que cuando ella le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero si se lo pides a Dios, Él va a hacer lo que tú le pidas. En el versículo 23 y 24 Jesús dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Y la respuesta de Marta fue la respuesta, digamos, esperada de la mayoría de los judíos de la época. Muchos de ellos, excluyendo una secta que era la de los saduceos, creían en la resurrección del cuerpo y estaban esperando la resurrección del cuerpo en el día final. Y es a partir de lo que Marta creía que Jesús le da la respuesta definitiva sobre su verdadera identidad. Él no empieza por otro lado, él empieza con lo que ella creía sobre la resurrección y le dice en los versículos 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Permítame leerlo de nuevo. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Fíjense que, en primer lugar, Jesús no le habló en tercera persona. Él no le dijo, Dios resucitará a Lázaro en el día final. Él no le dijo, lo que dices es cierto, Dios va a hacer algo. Su declaración fue contundente, pero fue además en primera persona. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y continúa diciendo, el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que cree en mí no morirá jamás. En pocas palabras, él le estaba diciendo, yo soy Dios. Yo tengo autoridad sobre la vida y la muerte. Yo soy el camino a la vida eterna. El que cree en mí no va a morir aunque muera en esta vida. Yo soy la vida eterna. Yo soy. Él estaba aclarando que no se trataba sencillamente de un enviado de Dios, que no se trataba de alguien que Dios había enviado para comunicar un mensaje como había enviado a los profetas, como había caminado Juan el Bautista o como habían caminado los profetas en la antigüedad. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, tendrá vida eterna. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? En el versículo 26, Marta dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Se dan cuenta de que la respuesta de Marta es vaga? No es una respuesta que nos da mucha información de lo que ella creía. Leemos esto. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esa respuesta no nos permite asegurar si ella había entendido realmente la profundidad de lo que Jesús le estaba diciendo. La profundidad de esa declaración. Ella había creído que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Lo que no sabemos es si en aquel momento ella llegó a creer que Él era Dios mismo, que solamente en Él había salvación y que esa salvación era por gracia a través de la fe. El que crea en mí no morirá. ¿Qué había creído Marta? No lo sabemos. Y ojo, no estoy asumiendo que Marta no creyó verdaderamente que Él era. Yo no estoy diciendo que Marta no creyó. Lo que quiero es que nos demos cuenta de algo. Quiero que nos demos cuenta, que entendamos que el decir yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, no necesariamente significa que quien lo esté diciendo haya entendido la verdadera identidad de Jesús. De hecho, hemos visto en capítulos anteriores de este mismo Evangelio que muchos que habían creído en Él lo abandonaron, le dieron la espalda porque Él no se adaptó
a lo que ellos esperaban como el Mesías. La gente puede creer o puede tener una idea del Mesías que es diferente a la verdadera realidad. Una idea del Mesías que no cuadra con lo que él reveló de sí mismo en las Escrituras. Eso le pasó a muchísimos judíos. Esperaban algo y no fue lo que vieron. Esperaban un Mesías diferente del que vino. Y la pregunta que nosotros tenemos que contestar hoy, o que tenemos que hacernos hoy, es ¿qué contestaríamos nosotros si Jesús nos hiciera a nosotros esa pregunta ahorita? Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Nos pregunta, ¿creen esto? Hermanos, esta es la declaración central del Evangelio. Y fue Jesús mismo quien nos reveló su identidad aquí con toda claridad. ¿Qué le contestaríamos nosotros a Jesús si Él nos hiciera a nosotros? ¿Qué creen ustedes de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Creen ustedes que yo soy la resurrección y la vida y que el que cree en mí no morirá? Y el que cree en mí, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen ustedes esto? Es una pregunta crucial, hermanos. ¿Creemos nosotros en el Jesús que se presentó en las Escrituras o creemos nosotros en un Jesús fabricado aquí? ¿Creemos nosotros en el Jesús real que vino, que se anunció, que dijo quién iba a ser, que dijo cómo iba a venir, que dijo lo que iba a venir a hacer? ¿O creemos en un Jesús que nos conviene? En un Jesús diferente al que se reveló. Vamos a continuar leyendo para ver la otra cara de ese encuentro con las dos hermanas. Ya vimos el encuentro con Marta y cómo él llevó a Marta de una convicción que ella tenía sobre la resurrección a decirle, yo soy la resurrección. No es que él será resucitado en el día final, yo soy la resurrección. Aquí lo que importa es quién soy yo. Vamos a ver cómo fue ahora la interacción, cómo fue ese encuentro con María. Y vamos a partir del versículo 28 a ver cómo a María le demostró empatía. No anduvo con argumentos teológicos, le demostró que entendía y compartía su sufrimiento. Y los versículos 28 al 32 dicen, dicho esto, María regresó a la casa y llamando a su hermana Marta, le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Al ver a Jesús, María repitió la misma frase que la hermana, pero no la repitió de la misma manera. Se tiró a los pies de Jesús, llorando, y dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con un dolor profundo. Le dijo lo mismo que había dicho Marta, pero la tónica de la relación pareciera diferente. Ella se postró llorando a los pies de Jesús. Pareciera una expresión de profundo sufrimiento, pero frente a alguien al que se conoce con intimidad. El llanto cuando uno llora frente a alguien que uno ama, cuando uno llora frente a alguien que uno conoce, no buscando una respuesta, no buscando, sino derramando el corazón abierto con lo que tenemos delante de la persona que conocemos y amamos. Eso es lo que pareciera ser la expresión de María. Y lo interesante es que
Jesús no le responde a María como le respondió a Marta. A Marta le dio todo un argumento teológico de quién era él. A María no. A María no se puso a decirle, pero espérate un segundo, es que yo soy Dios, yo soy la resurrección y la vida. No. A Marta le dijo probablemente lo que Marta todavía no había escuchado, pero María probablemente ya todo eso lo había escuchado, lo había experimentado. Y cuando llega delante de Jesús, llega con un corazón reventado por el dolor y el sufrimiento, a llorar y a clamar y a derramarse delante de él. Fíjense cómo sigue el pasaje en los versículos 33 al 36. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Oye, ¿cuánto lo quería?, respondieron los judíos. Frente al dolor de María por su hermano, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Es el versículo más corto de la Biblia, por cierto. Jesús lloró. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la magnitud de esta declaración? ¿Se dan cuenta del tamaño de esta verdad? Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, Dios hecho hombre, el autor y soberano de toda la creación, que además ya tenía planificado resucitar a Lázaro, ya sabía que Lázaro en cuestión de unos minutos iba a estar vivito y coleando, como decimos en Venezuela. Lloró junto con su amada amiga María por el dolor que ellos estaban sintiendo. Les pregunto, hermanos, ¿qué imagen o qué idea de Jesús nos viene a nosotros a la cabeza en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Qué pensamos nosotros sobre Jesús y sobre su relación de Él, sobre la relación de Él con nosotros cuando sufrimos, cuando pasamos por una aflicción, cuando pasamos por una prueba tremenda, cuando se nos quebranta y se nos revienta el corazón? ¿A qué vamos? Delante de Él. ¿No es cierto que muchas veces, cuando estamos en medio del dolor, vamos a reclamarle? Cuando Él permite o propicia que suframos, vamos y le reclamamos, pero se nos olvida que Él está sufriendo con nosotros. Él estaba sufriendo con María, hermanos. En medio del dolor de María, Él estaba sufriendo con María. Él estaba sufriendo con su amiga amada. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en Jesús llorando junto a María, inmediatamente se reduce la distancia que mi propio corazón pecaminoso y caído pone entre Jesús y yo. No hay manera de pensar en ese Jesús llorando con María, hermano, sin que esa distancia se ponga chiquita. Cuando nos acordamos que Él sufre con nosotros, incrementa nuestra confianza, hermano, en que Él tiene propósitos con las cosas que nos pasan. No hay manera que nosotros veamos a Jesús llorando frente a María y que dejemos de recordar que Él está trabajando en cada uno de nosotros, que nos está moldeando y que Él permite ese sufrimiento y que permite las pruebas para moldearnos. Pero para darnos cuenta de esto, hermanos, para que creamos y confiemos en que eso es así, tenemos que confiar y creer en que Él es la resurrección y la vida. En que Él está a cargo de todo. Que de Él depende absolutamente todo, que Él es el soberano absoluto de todo, que no hay nada que se le escape. Y que a quienes le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay quienes no se dan cuenta de eso. Fíjense lo que le pasó a los que estaban ahí con María. Algunos de ellos, dice el versículo 37, comentaban: que le abrió los ojos al ciego no habría podido impedir que Lázaro muriera.
Es evidente que muchos de los que estaban ahí no habían entendido quién era Jesús realmente. Probablemente lo veían como un hacedor de milagros, pero si salvó a este, ¿por qué no salva a este otro? Y así lo ve mucha gente, hermanos. Pero cuando vemos a Jesús como Él es, como el Dios Todopoderoso, soberano, creador del universo, santo, 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 que se hizo hombre y murió en esa cruz por nosotros, la diferencia es tremenda. Y la pregunta es, ¿qué nos impulsa a nosotros? ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a confiar en Jesús cuando estamos en medio del dolor y del sufrimiento? Hermanos, esto es un recordatorio de que podemos descansar confiadamente en Él. No importa cuán difícil, no importa cuán complicado, no importa cuán dolorosa sea la situación, Él está a cargo y Él está sufriendo con nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros primero en la cruz, ofreciéndose, entregándose, derramando su sangre, tomando nuestro lugar. Pero sigue sufriendo con nosotros cuando vivimos las pruebas que Él utiliza para moldearnos. Esto nos recuerda que Él es el que está en control. Vamos a ver ahora el final de la historia. Ya cuando se encuentra con María y Lázaro, vemos cómo Él demuestra a todos los que están ahí que Él efectivamente es el enviado del Padre y que tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte. Versículos 38 y 39, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». Pudiera parecer hasta curioso y contradictorio escuchar a Marta decir que cada vez ya debía oler mal cuando Jesús le había dicho que Él es la resurrección y la vida. O sea, ¿crees esto? Sí, yo creo que tú eres el Mesías. Pero Señor, no quites la piedra que huele mal. Tiene 4 días ahí. Así que Jesús le dijo, versículos 40 al 42, «No te dije que si crees verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». La clave para entender la forma en la que actuó Jesús está en la última frase. Lo que dije, lo dije por la gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Acto seguido, Jesús consumó la señal. Demostró que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, que es la resurrección y la vida. Dicho esto, Él gritó con todas las fuerzas: «¡Lázaro, sal fuera!». «Lázaro, sal fuera». El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. «Quítenle las vendas y dejen que se vaya», le dijo Jesús. Hermanos, lo más importante de esta señal es entender que Jesús tiene el poder sobre la vida, pero no solamente sobre la vida en esta tierra. A fin de cuentas, ¿cuánto tiempo le duró la salud a Lázaro? Máximo hasta que se murió. Muy probablemente hasta que se volvió a enfermar. ¿Cuánto dura la sanidad aquí? Él les demostró algo mucho más profundo que lo que ellos vieron. Él no dijo yo tengo la relación suficiente con el Padre para que Él resucite a Lázaro de la tumba. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás, y aunque muera, vivirá. Yo soy el autor de la vida. Yo soy el soberano de todo.
y el que cree en mí vivirá por siempre conmigo. Hermanos, lo verdaderamente importante aquí es cómo Jesús tiene poder sobre la vida aquí, pero también lo tiene sobre la eternidad. El único que tiene ese poder es Dios mismo. Y Él les estaba dejando clarito a todos sus discípulos, a todos los que estaban caminando con Él, que Él estaba en absoluto control, que los estaba llevando a creer y a confiar. Cada uno estaba en lugares diferentes. Sus discípulos estaban en un lugar, en un estado de mente, en una creencia particular. Algunos de ellos estaban mirando más la carne que lo que Jesús estaba haciendo. No, si vamos para allá nos matan. Marta estaba con la creencia típica de todos los judíos, la resurrección final, pero una idea del Mesías muy particular, muy personal, diferente de las de la Escritura. María, totalmente entregada, confiando en el Señor y llorando delante del Señor. Cada quien estaba en lugar diferente, por Él los fue llevando. Les pregunto, ¿qué estamos esperando nosotros de Jesús? Ya a la vista del milagro final, ¿qué estamos esperando nosotros de Jesús? ¿Una vida próspera, una vida saludable, pero pasajera en esta tierra? ¿O una vida abundante que Él tiene preparada por nosotros en la eternidad, para los suyos, para su pueblo? ¿Dónde está puesta la mirada? ¿En que el muerto se pare de la tumba o en la eternidad? A lo largo de este pasaje hemos hecho 4 preguntas que creo que son importantes y quisiera que las repitiéramos y que nos quedáramos meditando en ellas durante la semana. Si quieren yo les paso todo el bosquejo del pasaje, del sermón, lo puedo pasar por el grupo. Igual va a estar montado en YouTube. Pero quisiera que nos hagamos estas 4 preguntas y que meditemos en ellas porque son claves. Y este pasaje nos ayuda a entender. A través de este pasaje el Señor nos guía, nos lleva de la mano, no solo a creer, sino a confiar en quién es Él, y que Él está en control absoluto de todas las cosas. La primera pregunta que nos hicimos, ¿qué sentimos nosotros cuando pensamos que el Señor permite y propicia momentos dolorosos en nuestra vida para que creamos en Él? Y que el fin de todo eso es su gloria. ¿Qué pensamos cuando Él nos pone a sufrir, nos mete en el horno y sabemos que Él es el que está haciéndolo y que lo está haciendo para su gloria? La segunda, ¿qué contestaríamos nosotros si Jesús nos dijera: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que cree en mí vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás? Y luego nos dice: ¿creen esto? ¿En qué Jesús hemos creído? Creemos en el Jesús que se presentó a sí mismo como Dios, como el autor de todo y como el único camino a la salvación, a la vida eterna a través de la fe, o tenemos una imagen personal de Cristo en nuestra cabeza. ¿Cuál es la imagen o la idea que nos hacemos de Él cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Pensamos en Él llorando junto a María? ¿O pensamos en Él como el Dios severo que nos está castigando? ¿O como el Dios ausente que no le preocupa lo que me pasa? ¿Qué nos impulsa a nosotros a confiar en Él cuando estamos ahí en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Y la cuarta pregunta, ¿qué estamos esperando nosotros de Jesús? ¿Una vida próspera, saludable, pero pasajera aquí en la tierra? ¿O la vida abundante que Él tiene preparada por la eternidad para los suyos? Vamos a orar. Señor, hoy no podemos más que darte las gracias. No podemos más que alabarte y glorificarte, Señor, porque cada uno de nosotros está probablemente en lugares diferentes en nuestra relación contigo.
cada uno de nosotros esté luchando con cosas diferentes, cada uno de nosotros ha entendido cosas que otros tal vez han entendido, algunos no hemos entendido cosas que otros ya entienden sobre ti, pero todos nosotros, Señor, estamos sujetos a tu soberanía. Y para todos nosotros es una realidad, Señor, que tú no solamente permites, sino propicias situaciones difíciles en nuestra vida para que nosotros creamos y confiemos en ti. Y que el resultado final de todo eso es que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, te damos las gracias por este texto. Te damos las gracias, Señor, por dejarlo ahí para que nosotros podamos leerlo. Por mostrarnos, Señor, cómo tú trabajas en cada uno de nosotros. Por mostrarnos y recordarnos, Señor, que en medio de las situaciones que tú permites, tú no estás ahí, Señor, viéndonos sufrir como un castigador, sino estás ahí viéndonos sufrir y tú estás sufriendo con nosotros, porque nos amas, Señor, y nos amas tanto que viniste a este mundo a dar tu vida, a entregarte en la cruz, a derramar tu sangre por nosotros, Señor. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te adoramos, te pedimos, Señor, que no dejes de recordarnos nunca la magnitud de tu amor, que no dejes de recordarnos nunca, Señor, el milagro que hiciste en esa cruz, y que nosotros sin dudar, Señor, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, cuando alguien nos pregunte ¿qué creemos? Digamos, tú eres la resurrección y la vida, y porque creemos en ti, tenemos vida eterna. Alabado seas, Señor, por siempre. Síguenos utilizando, sigue haciendo de nosotros, Señor, siervos cada día más útiles y más dispuestos. Haz de esta tu iglesia, Señor, haz de esta congregación que es tuya, Señor, un núcleo donde se predique tu palabra, donde se proclame tu evangelio, y donde amemos como tú amas, Señor, los unos a los otros y a los que están allá afuera. Gracias, Padre, por tanto. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, Señor. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén y amén.